Hablemos sobre océanos. Hola a todos, los saluda Eber José Cantillo, del equipo del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablemos sobre Océanos, el programa del INVEMAR donde charlamos con expertos en diversos temas relacionados con las costas y los océanos. En esta oportunidad, con ocasión del Día Nacional de los Arrecifes Coralinos, que se celebra cada 5 de diciembre, queremos hablar de estos ecosistemas marinos que en Colombia ocupan una extensión de 2.860 kilómetros cuadrados. Los arrecifes de corales suministran alimentos a las distintas especies marinas. Dada la importancia por todos los servicios ecosistémicos que ofrecen, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible declaró este día con la finalidad de salvaguardarlos. Sin embargo, son un ecosistema que en los últimos años han mostrado afectación por blanqueamiento, un fenómeno que les hace perder sus particulares colores y que pone en riesgo su vida y la de las especies que de ellos dependen. Para hablar de este tema y conocer las causas, nos acompaña Raúl Navas, investigador científico del INVEMAR con más de 20 años de experiencia en el monitoreo de arrecifes coralinos. Raúl, bienvenido a Hablemos sobre Océanos y para comenzar le comento. Según cifras del Ministerio de Ambiente, en nuestro país hay un 70 y 80% de arrecifes coralinos que presentan blanqueamiento. ¿De qué se trata este fenómeno y cuál es el origen? Sí, hola Ever. Antes de responderte de lo del blanqueamiento, puede haber muchas personas que desconocen qué es exactamente un coral. Entonces te respondo rápidamente. Un coral y los arrecifes de coral son organismos coloniales y que se reproducen de una forma sexual y asexual. Entonces una colonia de coral son miles de los pólipos, se llama la unidad principal, se llama pólipo, y esto es como una guamalita patas arriba, con los brazos corticos. Estos pólipos se reproducen sexualmente liberando gametos o asexualmente por bipartición. Entonces, finalmente una colonia es un clon, son miles de clones de un solo individuo o millones de clones de un solo individuo y forman estas colonias. La magia de la creación de la colonia la da una asociación que tienen los corales. Ellos son transparentes y entonces, iniciando su vida, fijan unas alguitas microscópicas que se llaman zooxantelas y hacen una simbiosis. Estas algas les dan el color y liberan oxígeno. Y con los desechos orgánicos del coral transforman esto, producen glucosa y producen carbonato de calcio, que es lo que utilizan los corales para formar su casa. Esa gran colonia, que finalmente es una piedra caliza, la forman gracias a esta simbiosis. Entonces, es una asociación mutualista, en la cual el medio ambiente, los arrecifes, que son la acumulación de montones de estas colonias, crecen desde el fondo del mar y llegan casi hasta la superficie y tienen unas particularidades y unos usos importantísimos para el ser humano y la vida. Más o menos el 25% de las criaturas del mar tienen una relación directa con los arrecifes, como casa, como alimento, como guarderías, para refugiarse y esconderse de los depredadores. Son miles de usos que le da a la vida, ¿cierto? Además de producir oxígeno y alimento y casa, al ser humano nos hacen grandes favores porque al estar presentes las barreras coralinas, los grandes arrecifes, protegen del embate de las olas a las costas enfrente. Entonces, es un servicio al ser humano y a la vida entera en los mares del planeta en la parte tropical. Cuando por algún factor, que generalmente es un incremento en la temperatura, ellos tienen unos rangos en los que pueden vivir que va más o menos de los 18 a los 28 grados centígrados. Si se pasan por debajo o por encima más de 2 o 3 grados, les complicamos la existencia a los corales. En este caso, con el evento Niño que hay en este momento y maximizado o potenciado por el calentamiento global, se ha incrementado de 28 a 32.5 en casi todo el Gran Caribe y en el Pacífico americano la temperatura. Normalmente los corales en 30 grados ya empezaban a tener problemas, ya hablábamos de que se empezaban a producir blanqueamientos. Este año pasó hasta 32.
Aquí en el Tayrona llegó hasta 30-31 apenas, se demoró en empezar a blanquearse, pero ya está blanqueado. Entonces, en este momento, ¿qué está pasando? Aumenta la temperatura y como una reacción química, se produce una reacción química que es básicamente, tengo calor, me quito la chaqueta, me quito la camisa, y eso en términos de quitarse las alguitas, el resultado es que las colonias se ven completamente blancas, ¿cierto? Si el evento, el incremento de temperatura, la disminución de la salinidad, el incremento de la turbidez, el quedar expuestas, demasiado rayo solar, disminuye rápidamente, y esto es por ahí un mes, mes y medio, ellos nuevamente captan las algas, vuelven y se ponen su traje de algas y siguen su vida normalmente. Este año llevamos ya 3 y 4 meses o más bajo unas condiciones de temperatura muy altas, muy altas. Entonces, ellos han aguantado lo más que han podido, y estamos hablando de Capurganá, de islas de Isla Fuerte, Islas del Rosario, San Bernardo, estamos hablando de aquí el Tayrona, La Guajira, y en el Pacífico, Malpelo, Utría y Gorgona, que son los sitios donde más concentración de arrecifes de coral y de corales tenemos en el país. Y en la zona insular Caribe, San Andrés, Providencia y Los Cayos, está pasando exactamente lo mismo. ¿Qué está pasando? Que ya algunas colonias han presentado mortalidad, o sea, ya el pólipo no aguanta más, se mueren, e inmediatamente pasa de estar blanco a empezar a ponerse verdecito, y es porque se llenan de algas. Entonces, eso es lo que pasa, ese es el blanqueamiento, y en este caso se produce por el incremento en la temperatura debido al evento niño que hay en este momento. Puede ser también un evento niña como el del 2010, pero ahorita está exacerbado, está incrementado por la acción del calentamiento global, que ya está incrementando las temperaturas en todo el globo. Básicamente eso es el blanqueamiento. Eso en cuanto al blanqueamiento, pero hablemos entonces de las consecuencias. ¿Qué impactos tiene para el medio ambiente marino que los arrecifes pierdan sus colores, que se presente blanqueamiento producto del fenómeno del Niño? Sí, entonces estamos diciendo que ellos le dan hogar, le dan soporte, le dan alimento, le dan oxígeno al mar alrededor de donde están, y de eso se alimentan muchísimas criaturas. Hay desde un universo bacteriano hasta los grandes peces asociados a las tortugas marinas que están asociadas, los cangrejos, los moluscos, los crustáceos, los equinodermos, todos esos grupos taxonómicos marinos se asocian directamente, la gran mayoría de ellos, con arrecifes de coral. Cuando el coral se muere o se blanquea y posteriormente muere, muchas de estas funciones no se producen, ¿cierto? Ya el coral no tiene sus algas, no está produciendo oxígeno, y muchas criaturas empiezan a apartarse de allá, ¿cierto? Esto sumado a que la temperatura del agua subió, ¿cierto? Si tengo el agua caliente y no tengo dónde refugiarme, o no tengo dónde conseguir comidita fácil, pues yo me voy. Entonces muchas migran a aguas más profundas, más frescas, ¿sí? Y se pierde la función del ecosistema, ¿cierto? Que el ecosistema no es solo esa piedra viva, sino todo en conjunto. Entonces, si las criaturas que están asociadas se van, se pierde esa función ecosistémica. Entonces, muchas criaturas pierden su sustento, pierden su hogar, pierden todo, tienen que desplazarse. Esto es igual a esos grandes desplazamientos masivos humanos, y se pierde esa funcionalidad del arrecife. Además, cuando ya se muere, se presenta una pérdida del crecimiento, o sea, no hay acreción, que es crecimiento o mantenimiento del tamaño del arrecife, y se empieza a dañar el arrecife, se empieza a deteriorar, y la acción de las olas ya no hay quien la pare. Entonces es cuando la ola o el mar le pasa por encima al arrecife y ya impacta con fuerza a la costa y empieza a haber deterioro en las zonas costeras. Listo, entonces esas son las cosas que impactan o que ponen en problemas al medio ambiente alrededor de los arrecifes cuando se da el blanqueamiento. No es solo una pérdida, pues, para los que nos gustan los corales, del coral vivo, sino que realmente afecta la vida alrededor de ellos y la vida nuestra
también en el medio ambiente y al ser humano, porque uno de los renglones económicos importantísimos que hay alrededor del arrecife es el buceo. En todo el mundo se producen más de 40 millones de dólares al año por buceo en todo el mundo, ¿cierto? La gente va a ver los arrecifes, la gente va a ver los peces asociados, y si esto se pierde y esto se convierte en un cementerio, esos puras algas, filamentositas chiquitas, muchos de los peces se pierden, la coloración ya deja de ser lo mismo, las estructuras se erosionan y se caen, entonces ya el buzo no quiere ir allá y se va a perder ese renglón económico importantísimo en toda la zona costera de los mares tropicales donde hay arrecifes de coral. Siendo el calentamiento global una de las causas del blanqueamiento de los corales, nosotros como ciudadanos y organizaciones, ¿qué acciones estamos llamados a desarrollar para evitar que se siga presentando esta situación? Sí, ahí la cosa es compleja porque el calentamiento global es una cosa que ya está corriendo sin freno. Es muy difícil revertir los efectos del calentamiento. Revertir el calentamiento es algo que va a tomar muchísimos años. Creo que nosotros no alcanzamos a ver eso. Y él sigue corriendo, ¿cierto? Entonces, eventos niño y niña que antes eran cada 7 años, cada 5 años, ahora se están haciendo mucho más frecuentes y mucho más fuertes. Las aguas mantienen ya más calientes, o sea, casi todo el clima se rige por el calentamiento de unas masas de agua del Pacífico, viajando desde el Indo-Pacífico hasta el Pacífico Oriental Tropical, que es el nuestro en América. Y eso era un grado que se aumentaba y nos ponían problemas y cambia el clima en todo el continente americano y en todo el planeta. Esto está aumentando ya más de 1.5, casi hasta 2 grados centígrados por encima de esa normal que había. Entonces, esto causa un desequilibrio global completo. Revertir eso es muy complejo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hombre, bregar o propender a que no botemos tantos lixiviados, tantos agroquímicos, tantos productos derivados de las fábricas, de las minerías, de las ganaderías, los agroquímicos, todo eso son terriblemente contaminantes, además de el no hacer un adecuado tratamiento de las aguas residuales domésticas en las grandes ciudades. Entonces todo se va juntando y termina en el mar, siempre todo termina en el mar, y se va acumulando. Entonces cada vez hay más bacterias, cada vez hay más problemas, y que al estar el mar empobrecido, el mar lleno de basuras y de químicos nocivos, los organismos se van haciendo más susceptibles, van perdiendo sus defensas y se hacen más susceptibles al ataque de cualquier enfermedad. Y estamos hablando desde mamíferos hasta los corales y las esponjas. Entonces, es como un reto personal y como sociedad el propender por mejorar la calidad de vida de las aguas que vertemos a los océanos, no estar botando basuras, no pisarlos, que mucha gente va a conocer los corales, pero lo primero que hace si se cansa es pisarlos, parárseles encima, no meterles naves con motores muy poderosos por encima, no golpearlos, porque pues si yo estoy con gripa y dolor de estómago y fuera de eso alguien viene a molestarme a mi casa, pues me pongo peor. Entonces es tratar de liberar la mayor cantidad posible de agentes de estrés para que puedan soportar lo más posible esto. No podemos detener el blanqueamiento. El blanqueamiento se detiene en el momento en que la temperatura de las aguas vuelva nuevamente a los 28, 27, 26 grados centígrados, ¿cierto? Y esto pasa cuando esta acción climática producida por el evento niño, y maximizada por el calentamiento global, pare. Y pues los cálculos de la gente que sabe esto es que el niño va hasta mediados del próximo año. Entonces probablemente tengamos aguas calientes todavía por todo el Gran Caribe y por la columna del Pacífico. Aquí en el Tayrona tenemos buena noticia, y es que ya está bajando la temperatura.
pues está muy blanqueado, no está terriblemente blanqueado, pero sí las grandes constructoras de los arrecifes están blanqueadas, pero ya evidenciamos que ya no está en 31, sino está bajando y vimos temperaturas de 28 y 27 grados. Igualmente en la isla de Malpelo, en el santuario de fauna y flora Malpelo en el Pacífico, también ya se recuperó, ya la temperatura bajó y se recuperó el color de los corales, murió muy poquitico. Entonces vamos mejorando en algunas partes. Esperemos que para el resto del país algún milagro se dé y la temperatura vuelva a sus valores normales. Pero esto depende de la naturaleza y depende de variaciones pues, en este evento Niño. Para dimensionar la problemática y también el nivel de compromiso que se debe asumir ante esta situación, hablemos de cifras. Mencionaba que crecen desde el fondo del mar hasta la superficie. ¿Qué registro se conoce del mayor tamaño de un arrecife de coral y cuántos años tarda una colonia de corales en crecer? Fácil, hay unos ejemplos muy claros. Por ejemplo, la isla de San Andrés, para los que la conocen, la isla de San Andrés es hecha en coral, ¿cierto? Si uno escarba en San Andrés, encuentra el sustrato de caliza de un arrecife de coral. Esto está hecho por corales. Y en algún momento murieron, si se tapizaron y les creció hierbita encima y se formó una isla. Pero si uno escarba, es puro coral, ¿cierto? Entonces, la Gran Barrera de Coral es una cosa de muchísimos kilómetros, o nuestra barrera de Providencia, que tiene más de 13 kilómetros de larga. Esto fue hecho con corales, ¿sí? Se demora una eternidad en construir. Una colonia crece, algunas, las que más rápido crecen como 1 centímetro al año, más o menos. Entonces, el crecimiento de esto es muy lento, muy lento. Y sin embargo, es una maravilla porque ellos no tienen andamios, no tienen grúas, no tienen quien les transporte nada, ni siquiera tienen medios de comunicación para decir, hombre, crezcamos para acá o crezcamos para allá. Van creciendo simultáneamente, de la misma manera, como es el mismo organismo, entonces sabe cómo tiene que crecer. Y entonces todos esos miles de clones de ese organismo original crecen igualito. Pero para hacer una colonia de estas que hay, por ejemplo, en nuestro Varadero o en Islas del Rosario, aquí en el Tayrona, que pueden medir 4 o 5 metros de diámetro y 3 de altura, esto pueden pasar miles de años para que eso se construya. Y con un taco de dinamita mal echado, con un ancla mal tirada, un codazo o un vertimiento de aguas residuales, pues la matamos en cuestiones de segundos, ¿cierto? Y eso es un daño importantísimo para el medio ambiente, más allá de que estamos cegando una vida, ¿cierto? Es un daño ambiental enorme que no hemos logrado valorizar todavía para efectos de hacer cumplir las normas de responsabilidad por daño, pero es muy grande, muy grande. Entonces, se demoran muchísimo en crecer y se mueren muy rápidamente. Y después de que esto se muera por el blanqueamiento en este caso, y empiecen a crecer esas alguitas que le mencionaba encima, ya de ahí no se puede recuperar. Ese parche se queda cubierto de algas por muchísimos años, décadas, hasta que alguien más se logre fijar ahí encima. Pero lo que se murió ya se perdió. Colonias que ya se hayan muerto no las vamos a volver a ver nosotros, ¿cierto? Tardará mucho tiempo en recuperarse. Entonces sí es un daño importante. Raúl, con toda esta situación que enciende las alarmas ambientales a nivel nacional, ¿cuál es el rol del INVEMAR ante todo este panorama que afecta a los arrecifes coralinos? Sí, INVEMAR pues tiene entre su misión y los acuerdos con gobierno es el estudio y la investigación en las costas y en los mares colombianos. Como parte de esto, en 1998 se instauró el Sistema Nacional de Monitoreo de Arrecifes Coralinos en Colombia, el CIMAC. Esto se hizo en asocio con entidades privadas como el CEINER en las Islas del Rosario, de universidades como la Universidad del Valle, la Universidad Nacional, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad de los Andes. En asocio con toda esta gente se creó este Sistema Nacional de Monitoreo y lo hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo
y en este momento tenemos 95 estaciones permanentes de monitoreo por todo el país. En Malpelo, Gorgona, Utría en el Pacífico, en Capurganá y Sapsurro, Isla Fuerte, Islas de San Bernardo, Islas del Rosario, aquí en el Tayrona, en La Guajira, San Andrés y Providencia. Tenemos 95 estaciones permanentes en que todos los años vamos, hacemos un monitoreo y le entregamos a los parques nacionales, a las corporaciones y al gobierno nacional, al ministerio, un informe de cómo están los corales, cómo van comportándose o cómo van evolucionando a través del tiempo para tomar actitudes. Ya los tomadores de decisiones, los entes gubernamentales, digan, listo, cerramos aquí al turismo, cerramos aquí al paso de lanchas, queda prohibida la pesca en este lugar, porque se estudia todo en conjunto, se estudia no solo el estado en que están los corales como tal, sino el de sus algas competidoras y las poblaciones de peces y de invertebrados asociados para ver el grado de impacto que pueda estar sufriendo por pesca o por otras cosas el arrecife. Entonces, eso se está haciendo, hay un compromiso por parte del INVEMAR, al igual que otras organizaciones, corporaciones autónomas regionales, parques nacionales, universidades, están muy comprometidas con esto y le hemos venido trabajando desde entonces a tratar de conservar lo mejor posible nuestros arrecifes, que como propaganda, nuestros arrecifes en Colombia están en mucho mejor estado que muchos otros arrecifes en lugares paradisíacos del Gran Caribe. Tenemos unas mejores coberturas todavía. Entonces hemos estado soportando y ahí vamos. Esperemos que este blanqueamiento no nos dé tan duro, que logremos salir lo mejor posible de él y seguir trabajando con lo que quede. Raúl, muchas gracias por acompañarnos en el podcast Hablemos sobre Océanos. A quienes nos escuchan, esperamos que les haya gustado este tema. Los invitamos a quedarse conectados con nosotros y a que nos sigan en nuestras redes sociales como INVEMAR Colombia. Hasta pronto.